esta clase veremos resolución de triángulo rectángulo. Un triángulo consta de 6 elementos, 3 ángulos que se nombran con letras mayúsculas y 3 lados que se nombran con letras minúsculas. En un triángulo, sus 3 ángulos suman 180 grados. Ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. Resolver un triángulo consiste en encontrar sus 6 elementos, sus 3 ángulos y sus 3 lados. En el caso de los triángulos rectángulos, dado que se tiene un ángulo recto, se puede resolver cuando se conocen 2 elementos, siempre que uno sea un lado. Basado en esto, vamos a tener casos de resolución, los cuales son 4. Caso 1. Dados los 2 catetos. Caso 2. Dados un cateto y la hipotenusa. Caso 3. Dados un cateto y un ángulo agudo. Caso 4. Dados la hipotenusa y un ángulo agudo. Ahora que tenemos esta información, veamos algunos ejemplos. Caso 1. Dados los 2 catetos. Lo primero que tengo que hacer es señalar el ángulo recto. Posteriormente, voy a señalar sus lados. Recuerda que se señalan con letras minúsculas. Ahora veré qué datos tengo. Tengo la medida del lado A, la medida del lado B y el ángulo C, que es de 90 grados. Me faltan por lo tanto 3 datos. La medida del ángulo C, el ángulo A y el ángulo B. Primero, señalemos la hipotenusa. Voy a escribir las fórmulas que me van a ayudar a resolver este triángulo. Siempre que yo quiera calcular los lados y tenga 2 dimensiones de ellos, me voy a basar en el teorema de Pitágoras, y cuando yo quiera calcular ángulos, me tengo que basar en las razones trigonométricas. Para calcular el lado C, que es la hipotenusa, tengo la fórmula del teorema de Pitágoras. Para calcular el ángulo A, debo de buscar una función trigonométrica que me relacione ambos catetos. En este caso sería la tangente. La tangente me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente. Para calcular el ángulo B, bastaría con restarle a 90 grados la dimensión del ángulo A. Veamos su resolución. C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Sustituyendo, sería igual a raíz de 25 al cuadrado más 32 al cuadrado, que sería igual a 625 más 1024, que sería igual a 1753. La raíz de 1753 me daría 40.60. He encontrado la dimensión del lado C. Calculemos el ángulo A. Tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Señalemos el cateto opuesto con respecto al ángulo A, recordando que el cateto opuesto no forma parte del ángulo A y el cateto adyacente sí forma parte del ángulo A. Sustituyendo, sería igual a 25 sobre 32. 25 entre 32 sería igual a .7812. Ahora que tengo el dato de que la tangente del ángulo A es igual a .7812, puedo calcular el ángulo utilizando mi calculadora científica. Para ello voy a proceder de la siguiente manera. Shift tan .7812 igual, presiono la tecla ángulo y me dice que el ángulo va a medir 37 grados 59 minutos. Ya tengo el ángulo A. Procedo a calcular el ángulo B. El ángulo B me dice que sería igual a 90 grados menos el ángulo A. Realizo la sustitución. 90 grados menos 37 grados 59 minutos. Para realizarlo en mi calculadora voy a proceder de esta forma. 90 grados menos 37 grados 59
minutos. Y esto será igual a 52 grados, 1 minuto. He resuelto mi triángulo. Ya tengo las dimensiones de los tres lados y las dimensiones de los tres ángulos. Veamos otro ejemplo. Caso 2. Dados un cateto y la hipotenusa. Señalo mi ángulo recto. Nombro los lados con literales minúsculas. Veo qué datos tengo. En este caso tengo la dimensión del lado B, dimensión del lado C y el ángulo C. Me faltan por conocer el ángulo A, el ángulo B y el lado A. Señalo la hipotenusa. Como tengo dos dimensiones, puedo encontrar el tercer lado utilizando el teorema de Pitágoras. Para ello ocuparé la fórmula que me dice que lado A es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de un cateto. Para calcular el ángulo A, tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Esa función sería el coseno. Y para el ángulo B, bastaría con restar de 90 grados la dimensión del ángulo A. Voy a proceder. Cateto A es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto. Sustituyendo, raíz cuadrada es igual a 30 al cuadrado menos 14 al cuadrado. 30 al cuadrado sería igual a 900 menos 14 al cuadrado, 196. 900 menos 196 sería igual a 704. La raíz de 704 sería igual a 26.53. De esa forma he encontrado la dimensión del lado A. Voy a proceder a encontrar la dimensión del ángulo A. Coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuerda, el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo, en este caso del ángulo A. Sería el lado de 14 centímetros. Sustituyo. Cateto adyacente sería igual a 14 y la hipotenusa tiene un valor de 30. 14 sobre 30 sería igual a 0.4666. Ya que tengo el valor del coseno del ángulo A, puedo encontrar la dimensión del ángulo utilizando mi calculadora. Procedo de la siguiente manera. Shift, coseno, 0.4666 es igual, tecla ángulo, y me dice que tendría un valor el ángulo A de 62 grados 11 minutos. Procedo a calcular el ángulo B, sustituyendo 90 grados menos 62 grados 11 minutos. Lo realizo de la siguiente forma: 90 grados menos 62 grados 11 minutos. Sería igual a 27 grados 49 minutos. He resuelto el triángulo. Tengo sus tres lados y sus tres ángulos. Veamos otro ejemplo. Caso 3. Dados un cateto y un ángulo agudo. Señalo mi ángulo recto. Nombro con letras minúsculas los lados de mi triángulo. Observo qué datos tengo. Tengo la dimensión del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Me faltarían por calcular la dimensión del lado B, la dimensión del lado C y el ángulo A. En este caso, como no tengo dos dimensiones de los lados, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular los lados faltantes. Por ello, tendré que utilizar las razones trigonométricas. Tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto que ya tengo y el cateto que yo quiero encontrar. La razón que me relaciona ambos catetos sería la tangente. Ocuparé la tangente del ángulo B, que es el ángulo que ya tengo. Con respecto a ese ángulo, señalo el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto
estaría representado con la letra B minúscula y el cateto adyacente con la letra A minúscula. Por lo tanto, haré esta sustitución: B sobre cateto adyacente. Para calcular la hipotenusa, buscaré una función que me relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso sería el coseno del ángulo B. Me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. De igual forma voy a hacer una sustitución. En lugar de hipotenusa coloco la letra del lado a calcular. Por último calcularé la dimensión del ángulo A restándole a 90 grados el ángulo B. El procedimiento sería el siguiente: tangente de 37 grados sería igual a el lado B sobre el cateto adyacente. Observa que ya no coloqué B, coloqué su valor, que es 37 grados. El cateto adyacente está dividiendo, por lo tanto pasaría del otro lado de la igualdad multiplicando. Me quedaría de la siguiente forma: tangente de 37 grados por el cateto adyacente sería igual a B. Voy a calcular el valor de la tangente de 37 grados mediante mi calculadora. Para calcular el valor de la tangente únicamente presiono tan 37 tecla ángulo igual y me dice que tendría un valor de 0.7535. Ese valor lo multiplicaría por el valor del cateto adyacente, que en este caso es 2.8. La multiplicación de 0.7535 por 2.8 me daría igual a 2.11 centímetros, que sería la dimensión del lado B. Vamos a calcular la dimensión del lado C. Coseno de 37 es igual a cateto adyacente sobre lado C. De igual forma, ya no coloqué la B, coloqué su valor, 37 grados. Voy a hacer los despejes necesarios para calcular el lado C. La C está dividiendo, pasaría multiplicando. Me quedaría como coseno de 37 grados por C es igual a 2.8. Coseno de 37 grados está multiplicando a la C, pasaría del otro lado dividiendo. Me quedaría de esta forma: C es igual a 2.8 sobre coseno de 37 grados. Voy a calcular el coseno de 37 grados. Cos 37 grados es igual a 0.7986. Por ello, C sería igual a 2.8 entre 0.7986. El resultado de esta división me daría que C es igual a 3.50 centímetros. Ya he encontrado el valor de B y C. Me faltaría calcular el ángulo A. Voy a sustituir a 90 grados, le voy a restar 37 grados. Me daría 53 grados. Con esto habría terminado de calcular mi triángulo, pues ya tengo los tres lados y los tres ángulos. Veamos otro ejemplo. Caso 4. Dados la hipotenusa y un ángulo agudo. Marcaré mi ángulo recto y nombraré los lados de mi triángulo con letras minúsculas. Veré qué datos tengo. Tengo la dimensión C, que es la hipotenusa, la dimensión del ángulo A y la dimensión del ángulo C. Me faltarían por calcular el lado A, el lado B y el ángulo B. Como únicamente tengo una dimensión del triángulo, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Tengo que utilizar una razón trigonométrica. Voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa con el cateto opuesto. En este caso sería el seno de A. Nombraré los catetos con respecto al ángulo A: cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto estaría representado con la letra A, por lo tanto hago la sustitución A sobre hipotenusa. Para calcular la dimensión del lado B, tengo que buscar una función trigonométrica que me relacione la hipotenusa y el cateto adyacente.
En este caso sería el coseno. El cateto adyacente está representado con la letra B. Hago la sustitución. Me quedaría B sobre hipotenusa. Y por último, el ángulo B lo calcularía restando a 90 grados el valor del ángulo A. Una vez que tengo mis fórmulas, procedo con el cálculo. Seno de 51 grados 44 minutos sería igual a A sobre H. La hipotenusa está dividiendo, pasaría del otro lado, multiplicando. Me quedaría seno de 51 grados 44 minutos por hipotenusa es igual a A. Calculo la dimensión del seno de 51 grados. Seno 51 grados 44 minutos es igual a 0.7851. Me quedaría 0.7851 por 10.05, que es el valor de la hipotenusa, es igual a 7.89 centímetros, que sería el valor del lado A. Vamos a calcular el lado B. Coseno de 51 grados 44 minutos sería igual a B sobre hipotenusa. La hipotenusa está dividiendo, pasaría multiplicando. La expresión quedaría de esta forma. Coseno de 51 grados 44 minutos por hipotenusa es igual a B. Calculo el coseno de 51 grados 44 minutos. Coseno de 51 grados 44 minutos es igual a 0.6193. Sustituyendo 0.6193 por 10.05 es igual a 6.22 centímetros, que sería la dimensión del lado B. Me falta calcular el ángulo A. Sustituyendo 90 grados menos 51 grados 44 minutos es igual a 38 grados 16 minutos. Con esto he terminado de calcular mi triángulo, pues ya tengo sus 6 elementos. Con esto terminaríamos esta clase. Gracias.